Capítulo 3. VLANs. En este capítulo se presentan ciertos objetivos, como son explicar la finalidad que tienen las VLANs en las redes conmutadas, el análisis de cómo un switch reenvía las tramas cuando se utilizan las VLANs, cómo se configura un puerto de switch que se asignará en una VLAN. También podremos ver que los puertos se pueden configurar como enlaces troncales. Hablaremos del protocolo DTP que se utiliza en los enlaces troncales. También se tratarán temas como el solucionar problemas de configuración de VLAN y de enlaces troncales, la configuración de las características de seguridad para mitigar los ataques en un entorno segmentado y las prácticas que debemos seguir para mantener la seguridad en un entorno que se segmenta mediante. A manera de introducción, podemos decir que en la actualidad las tecnologías buscan mejorar su rendimiento a través de la división de grandes dominios de difusión en dominios más pequeños. Para esto utiliza una red de área local virtual, lo que conocemos como VLAN, en un switch de capa 2. Esto hace que al reducir el tamaño de los dominios de difusión, parezca que se utilizaría un dispositivo de capa 3. Por lo general, las VLANs se incorporan al diseño para facilitar que la red dé soporte a objetivos de una organización. Las VLANs se utilizan dentro de las redes de área local conmutadas y su implementación es más moderna ya que permite abarcar redes MAN y WAN. La segmentación VLAN. Las VLANs proporcionan una manera de agrupar dispositivos dentro de una LAN. Un grupo de dispositivos dentro de una VLAN se puede comunicar como si estuviera conectada al mismo cable. Las VLANs se basan en la conexión lógica en lugar de las conexiones físicas. También permiten que el administrador divida las redes en segmentos según su función, el tipo de equipo que maneja o el lugar o la administración que deseen. Como se puede observar en la imagen, se tienen tres VLANs diferentes: la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4. Los dispositivos que están en una misma VLAN van a funcionar como si estuvieran en su propia red. Además de que van a hacer que se mejore el rendimiento de la red mediante la división de grandes dominios de difusión en dominios más pequeños, como se muestra en la imagen, ya que la VLAN 2 que se está en el piso 1 puede comunicarse con la VLAN 2 que se encuentra en el tercer piso. Los beneficios de las redes VLAN. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes: seguridad, reducción de costos, mejor rendimiento, dominios de difusión reducidos, mayor eficiencia en personal de tecnologías de información, así como la administración más simple de aplicaciones y proyectos. Para que se lleven a cabo estos beneficios, cada VLAN en una red conmutada debe corresponder a una red IP, así como también se debe tomar en cuenta el nivel jerárquico de dichas redes. Como se puede mostrar en la imagen, están divididos dependiendo de su nivel jerárquico y cada nivel jerárquico tiene una dirección IP. En este caso es la red de una escuela y está dividido en docentes, estudiantes e invitados. Así su comunicación será más sencilla. Puede haber más seguridad entre lo que un estudiante maneja a través de la red y lo que un docente maneja a través de la red. El rendimiento va a ser mucho más rápido y podemos notar cómo se divide un dominio de difusión muy grande en otros segmentos más pequeños. Existen diferentes tipos de redes VLAN. Algunos se definen según la función específica que cumplen. Entre ellos tenemos la VLAN de datos, la VLAN predeterminada, la VLAN nativa y la VLAN de administración. La VLAN de datos es la VLAN configurada para transportar el tráfico de administración. Se usa para dividir la red en grupos de usuario o dispositivos. La VLAN predeterminada es la que se encuentra al inicio o arranque del switch y todos los puertos se encuentran en dicha VLAN. Para los switches Cisco es la VLAN 1. La VLAN nativa es la asignada al puerto troncal 802.1q. Estos admiten el tráfico que proviene de muchas VLANs. La VLAN de administración es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de diversos switches. En esta imagen podemos ver cómo todos los puertos están asignados a la VLAN 1 de manera predeterminada. También se visualiza que no hay ninguna VLAN nativa asignada explícitamente ni otras VLANs que estén activas.
Por lo tanto, la VLAN nativa de la red que se diseñó es la VLAN de administración. Esto se considera un riesgo de seguridad. La VLAN de voz. Para este tipo de VLAN se necesita que dicha VLAN esté separada para que se pueda admitir la tecnología de voz sobre IP o VoIP. El tráfico de la voz sobre IP requiere un ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de voz, prioridad de transmisión sobre los tipos de tráfico de red, una capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red y una demora inferior a 150 milisegundos a través de la red. Para cumplir los requerimientos anteriores se debe diseñar la red completa para que ésta admita voz sobre IP. Como se muestra en la figura siguiente, la VLAN 150 es la que tenemos diseñada para el envío de tráfico de voz. La computadora del estudiante, que es la PC5, se conecta al teléfono IP de Cisco y dicho teléfono está conectado al switch S3. De esta manera, la PC5 está en la VLAN 20 que se va a utilizar para que sea de datos con los estudiantes. Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que llevan más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN amplía las VLANs a través de toda la red. Cisco admite el protocolo IEEE 802.1q para coordinar enlaces troncales en las interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Las VLAN no serían muy útiles sin los enlaces troncales de VLAN. Los enlaces troncales de VLAN permiten que se propague todo el tráfico de una VLAN entre los switches, de modo que los dispositivos que están en la misma VLAN pueden conectarse a distintos switches a través de la intervención de un router o un switch de capa 3. En esta imagen podemos observar los enlaces que existen entre el switch 1, switch 2, switch 1 y 3 que se configuraron para que se transmita el tráfico que vienen de las VLANs 10, 20, 30 y 99 a través de la red. Esta red no podría funcionar si no se contara con los enlaces troncales. Los dominios de broadcast en una red con VLAN se dividen en redes sin VLAN y redes con VLAN. En las redes sin VLAN, cuando un switch recibe una trama de difusión en uno de sus puertos, reenvía la trama por todos los demás puertos excepto en el puerto donde recibió la difusión. Por el contrario, en una red con VLAN, solo se enviarán la trama en los puertos que se encuentren en la misma VLAN. En esta animación se configura toda la red en una misma subred, que en este caso es la 172.17.40.0 con submáscara de 24, y no se configura ninguna VLAN. Esto hace que cuando la computadora del cuerpo docente PC1 envíe una trama de difusión, el switch 2 envíe toda la trama en todos los puertos. Entonces, toda la red recibe la difusión y esto hace que sea un dominio. Por otro lado, tenemos esta otra animación en el que la red se divide en dos VLANs, la VLAN 10 y la VLAN 20. Cuando se envía una trama de difusión desde la computadora del cuerpo docente, la PC1 al switch 2, el switch 2 reenvía esa trama de difusión solo a los puertos de switch configurados para administrar la VLAN 10. Los puertos que componen la conexión entre los switches S2 y S1 son los puertos Fast Ethernet 01 y entre el switch 1 y el switch 3 los puertos Fast Ethernet 03, que son los enlaces troncales y se configuran para admitir todas las VLANs en la red. Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de VLANs. Los switches de la serie Catalyst 2960 son dispositivos de capa 2. Estos utilizan la información de encabezado de la trama Ethernet para reenviar los paquetes. No poseen tablas de routing. El encabezado de las tramas de Ethernet estándar no contiene información sobre la VLAN a la que pertenece la trama. Entonces, cuando las tramas de Ethernet se colocan en un enlace troncal, se debe agregar la información sobre las VLANs a las que pertenece. Este proceso se le denomina etiquetado y se logra mediante el uso de un encabezado de protocolo IEEE 802.1q que incluye una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama de Ethernet original que especifica la VLAN a la que pertenece la trama. En la siguiente imagen se puede observar que a la trama
se le agrega el campo de la etiqueta para las VLANs. El campo de etiqueta de VLANs consta de un campo de tipo, un campo de prioridad, un campo de identificador de formato canónico y un campo de identificador de la VLAN. El tipo tiene un valor de 2 bytes. La prioridad del usuario es un valor de 3 bytes que admite la implementación de nivel o de servicio. El identificador de formato canónico, o CFI, es un identificador de 1 byte que habilita las tramas token range que se van a transportar a través de los enlaces Ethernet. Y por último, el ID de la VLAN, o VID, es el número de identificador de VLAN de 12 bits que admite hasta 4096 IDs de VLAN. Una vez que el switch introduce los campos de tipo y de información de control de etiquetas, vuelve a calcular los valores de las FSC e inserta la nueva FCC en la trama. Las VLANs nativas y etiquetado de 802.1q. Estas se dividen en tramas etiquetadas en la VLAN nativa y tramas que no se encuentran etiquetadas en la VLAN nativa. En las tramas etiquetadas en la VLAN nativa, algunos dispositivos que admiten enlaces troncales agregan una etiqueta VLAN al tráfico de la VLAN nativa. El tráfico de control que se envía por la VLAN nativa no se debe etiquetar. Si un puerto de enlace troncal 802.1q recibe una trama etiquetada con la misma ID de VLAN que la VLAN nativa, descarta la trama, lo que hace que al configurar un puerto del switch Cisco, configure los dispositivos de modo que estos no envíen tramas etiquetadas por la VLAN nativa. Por otro lado, en las tramas sin etiquetar en la VLAN nativa, cuando un puerto de enlace troncal recibe tramas sin etiquetar, envía esas tramas a la VLAN nativa. Si no hay dispositivos asociados a la VLAN nativa y no existen otros puertos de enlace troncal, se descarta la trama. La VLAN nativa predeterminada siempre será la VLAN 1. Al configurar un puerto en enlace troncal 802.1q, se asigna el valor de la ID de la VLAN nativa a la ID de la VLAN del puerto predeterminado. En la figura podemos ver que la PC1 está conectada a un enlace troncal 802.1q mediante un hub. La PC1 enviará el tráfico sin etiquetar que los switches asocian a la VLAN nativa configurada en los puertos que están en el enlace troncal y que reenvían según corresponda. El tráfico que se etiqueta del enlace troncal que recibe la PC1 se descartará. Esta situación se refleja en el diseño de red deficiente porque se utiliza un hub, no tiene un host conectado a un enlace troncal y esto aplica que los switches tengan puertos de acceso asignado a la VLAN nativa. Sin embargo, se ilustra la motivación de la especificación de la IEEE 802.1q para que las VLANs nativas sean un medio de manejo de entorno antiguo. Etiquetado de VLAN de voz. Para admitir voz sobre IP se requiere una VLAN de voz separada. Un puerto de acceso que se usa para conectar el teléfono IP de Cisco se puede configurar para usar dos VLAN separadas. Una VLAN para el tráfico de voz y otra VLAN para el tráfico de datos, desde un dispositivo conectado al teléfono. El enlace entre el switch y el teléfono IP funciona como un enlace troncal para transportar tanto el tráfico de la VLAN de voz como el tráfico de la VLAN de datos. El teléfono IP Cisco contiene un switch integrado de 3 puertos. Los puertos proporcionan conexiones dedicadas para estos dispositivos. El puerto 1 se conecta al switch o a otro dispositivo VoIP. El puerto 2 es una interfaz interna que envía el tráfico del teléfono IP, mientras que el puerto 3 se conecta a una PC y otro dispositivo. En el switch, el acceso está configurado para enviar paquetes de protocolo de descubrimiento de Cisco, que instruyen a un teléfono IP conectado para que envíe el tráfico de voz al switch en una de las 3 formas posibles según el tipo de tráfico. En la imagen podemos notar que la computadora del estudiante, que está marcada como la PC5, se conecta a un teléfono IP de Cisco. El teléfono a su vez está conectado al switch S3. También se cuenta con una VLAN 150. Esta está diseñada para transportar el tráfico de voz.
mientras que la PC5 de igual manera se encuentra en la VLAN 20, que es la que se utilizará para que se envíen los datos de los estudiantes. En esta imagen se muestra el resultado del ejemplo. Podemos ver que en la interfaz 018 se configuró con una VLAN para datos y una VLAN configurada para voz es la 150. Los switches Cisco Catalyst admiten diversas cantidades de VLAN. La cantidad de VLAN que admite es suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de las organizaciones. Los rangos de las VLAN se dividen en rango normal y rango extendido. Las VLANs de rango normal se utilizan en redes de pequeños y medianos negocios y empresas. Además, se identifican mediante la ID de VLAN que va del 1 al 1005. Los ID de 1002 a 1005 están reservados para las VLANs Token Rank y FDDI. Los ID 1, así como el 1002 a 1005, se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN denominado VLAN-DAT. El protocolo de enlace troncal de VLAN BTP que permite administrar las configuraciones de VLAN entre los switches solo puede descubrir y almacenar redes VLAN de rango normal. Por otro lado, las VLANs de rango extendido posibilitan a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor. Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094. Las configuraciones no se escriben en el archivo VLAN-DAT. Admite menos características de VLAN que las VLANs de rango normal. Se guardan en el archivo de configuración en ejecución de manera predeterminada. La BTP no permite las VLANs de rango extendido. Creación de una VLAN. Para crear una VLAN utilizamos los siguientes comandos. Para la configuración global, entramos al modo Enable y utilizamos Configure Terminal. Seguidamente vamos a configurar la VLAN, ya estando en el modo configuración, utilizando el comando VLAN y la ID de la VLAN que deseamos configurar. Ya haciendo esto, entramos a la configuración de la VLAN. Le daremos un nombre a la VLAN utilizando el comando Name, espacio, el nombre de la VLAN. Y seguidamente saldremos para regresar al modo privilegiado utilizando el comando End o Exit. En la figura de la parte de abajo se muestra cómo se configura la VLAN para estudiantes, en este caso la VLAN 20, en el switch S1. En el ejemplo de topología, la computadora del estudiante PC2 todavía no se asoció a ninguna VLAN, pero tiene la dirección IP 172.17.20.22. Para eso mostraremos ahora los pasos que se realizaron. Entraremos a la línea de comandos para crear la VLAN 20 y asignar el nombre de la VLAN estudiante directamente al modo Exit privilegiado cuando termine. Tenemos que estamos en el modo privilegiado, entonces entraremos al modo Configure Terminal. Ya estando en el modo Configure Terminal, vamos a asignar la VLAN 20, que nos mandará al modo de la configuración de la VLAN. Ahora escribiremos el nombre del que le queremos poner a la VLAN, en este caso Student o estudiante. Y seguidamente vamos a salir con el comando Exit. Ahora vamos a mostrar la información resumida de la VLAN. Para esto tenemos que estar en el modo privilegiado y se escribirá el comando Show VLAN Brief. Y podemos ver
que nos aparece la VLAN 1, que es la que tenemos por defecto, y la VLAN 20 con el nombre de estudiantes que se encuentra activo. Ya que hemos creado la VLAN, ahora se procede a la asignación de puertos a dicha VLAN. Para eso se utilizan los siguientes comandos: el comando configure terminal para ingresar al modo de configuración global. Ya que se está en el modo configuración global, se utiliza el comando interface id interface para ingresar al modo de la configuración de una interfaz. Ya estando en el modo de la configuración de interfaz, se establece el puerto en modo de acceso. Seguidamente se asigna el puerto a una VLAN con el comando switch port access VLAN y la ID de la VLAN que se desea agregar. Después se sale del modo configuración de la interfase con el comando end o exit. En esta imagen tenemos un ejemplo en el que se mostrará cómo se configura la VLAN para estudiantes, en este caso la VLAN 20 en el switch 1. La computadora del estudiante será la PC2 y todavía no se ha asociado a ninguna VLAN, pero tiene la dirección IP 172.17.20.22. Ahora vamos a establecer el puerto Fast Ethernet 18 en el modo de acceso y asignaremos el puerto de la VLAN 20. Para eso entramos al modo configure terminal. Seguidamente entramos al modo de la interfaz con el comando interface Fast Ethernet 018. Ahora utilizamos el comando switch port mode access, que nos llevará a la configuración de dicho puerto, y utilizaremos el switch port access con el número de la VLAN que deseamos obtener. Seguidamente vamos a salir con el comando exit y ahora mostraremos la información resumida de la VLAN. Para esto utilizaremos el comando show VLAN brief, en el cual veremos que ya nos aparece la VLAN 20 está activada en el puerto Fast Ethernet 010. Cambio de pertenencia de puertos de VLAN. Ahora vamos a hablar sobre cómo cambiar una VLAN. En este caso, la eliminación de la asignación de VLAN. Para eso utilizamos los siguientes comandos: ingresar al modo de configuración global, configure terminal. Ahora eliminar la asignación de la VLAN del puerto. Entraremos al modo del puerto y seguidamente vamos a poner no switch access VLAN. De ahí volveremos al modo privilegiado con el comando end o exit. Ahora mostramos los ejemplos de configuración. Tenemos que vamos a entrar al modo configuración. Ya estando ahí, entraremos al puerto al que deseamos configurar, en este caso es la interfaz 18. Aplicaremos el no switch access VLAN y seguidamente vamos a salir con el comando end o exit. Ahora, para ver que esto ha sido realizado correctamente, utilizamos el comando show VLAN brief y podemos ver remarcado en naranja que aparece que la VLAN 20 student está activa, pero no tenemos ningún puerto asociado a él. Ahora, para verificar, está en modo privilegiado, utilizaremos el comando show interface con el nombre de la interfase que deseamos checar, en este caso la 018, y seguidamente el switch port. Ahora podemos ver que en el recuadro remarcado que nos aparece que el access mode VLAN 1 está como default y no nos aparece la VLAN 20 que habíamos creado previamente. Ahora vamos a proceder a hablar sobre la eliminación de la VLAN. Para esto vamos a utilizar el comando configure terminal, previamente estando para entrar al modo configuración, y vamos a utilizar el siguiente comando no VLAN y el número de la VLAN que deseamos eliminar. Ya que hayamos hecho esto, salimos con el comando end o exit, y para verificar que la VLAN
ya no se encuentra, vamos a utilizar el comando show VLAN drift. Y aquí podemos darnos cuenta que nos aparece la VLAN 1 y todas las demás VLANs que el switch nos trae por defecto, y la VLAN 20 que hemos estado creando con anterioridad ya no nos aparece. Es importante mencionar que antes de que eliminemos una VLAN hay que asegurarnos de haber reasignado los puertos que se encontraban en ella a otra VLAN. Los puertos que no se cambien antes de eliminar su VLAN no se podrán comunicar con otros hosts una vez que se elimine la VLAN y hasta que se asigne una nueva VLAN que se... Ya que hemos realizado nuestras configuraciones y si queremos verificar que la información de las VLANs que hemos asignado sea correcta, iOS de Cisco nos proporciona varios comandos que se utilizan por medio. Uno de ellos es el show y sus diferentes combinaciones. Para esto, aquí se nos presenta una tabla de sintaxis de comandos de línea de comandos iOS de Cisco, entre los que se encuentran los siguientes: show VLAN y sus diferentes combinaciones, para ver las modificaciones que le hemos hecho. Para mostrar una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de la misma, se utiliza el comando show drift o show VLAN drift. Si queremos mostrar la información sobre una sola VLAN identificada por su número de ID, utilizamos show VLAN y el ID con el ID de la VLAN. Para mostrar la información sobre una sola VLAN identificada por su nombre, se utiliza la combinación show VLAN con el name y el nombre de la VLAN. De igual manera podemos mostrar un resumen de toda la información de las VLANs utilizando el comando resume. También podemos utilizar los comandos show interface y sus diferentes combinaciones para ver las VLANs de dichas interfaces. Entre ellas podemos utilizar la de ID de la interfase para mostrar las interfaces válidas que incluyen puertos físicos incluidos el tipo, el módulo, el número de puerto y los canales de puertos. También podemos ver la VLAN ID con el ID de la VLAN para identificación de las VLANs que se encuentran en los puertos, y estas VLANs deben de ir de 1 a 4094. Para mostrar el estado de la administración y operación de un puerto, utilizamos el comando interface con la combinación switch port. En la siguiente figura vamos a utilizar lo que es el uso del show VLAN. En este caso utilizaremos el show VLAN con la combinación del nombre de la VLAN, por lo que utilizamos el show VLAN name student. Ya que se ejecuta, podemos ver que nos enseña el número de la VLAN con su nombre, su estatus y los puertos en los que se encuentra. En este caso es la VLAN 20 con el nombre estudiante, se encuentra activo en los puertos Fast Ethernet 011 y Fast Ethernet 018. Este comando nos está produciendo un resultado que no es muy fácil de interpretar, por lo que es preferible usar el comando show VLAN brief. El comando show VLAN summary dice que nos muestra el conteo de todas las VLANs que se encuentran configuradas. Este comando lo podemos observar en la parte de abajo de la imagen y efectivamente nos aparece el número de las VLANs. De igual manera podemos utilizar el comando show interface VLAN con el número de la VLAN. En el caso de este ejemplo tenemos la VLAN 20, nos mostrará los detalles de la VLAN. En este caso podemos ver remarcado en color naranja que nos aparece que la VLAN 20 está levantada. La información que nos aparece nos servirá para darnos cuenta si en algún momento existe un error. Podemos utilizar este comando y ver si nuestras VLANs están activas o inactivas. La configuración de enlaces troncales y AAA 821Q.
Un enlace troncal de VLAN es un enlace de capa 2 del modelo OSI entre dos switches que transporta el tráfico para todas las VLANs. Esto nos va a permitir la comunicación entre uno o más switches mediante un puerto denominado puerto troncal. Ahora las configuraciones de enlaces troncales nos hablan de varios comandos, entre los que se encuentran los siguientes. Para ingresar al modo de configuración global, el famosísimo y que hemos estado utilizando mucho, configure terminal. Seguidamente vamos a ingresar al modo de configuración de la interfaz para la SBI. En este caso va a ser la interfaz y la ID de la interfaz a la que queremos acceder. Hacemos que el enlace sea un enlace troncal. Ya estando previamente en la interfase, vamos a utilizar el comando switch port mode trunk. Seguidamente vamos a utilizar el comando switch port trunk native VLAN, que nos especifica que es una VLAN nativa para enlaces troncales del protocolo IEEE 802.1q. Ahora vamos a especificar la lista de las VLANs que se permitirán en el enlace troncal utilizando el comando switch port trunk allowed VLAN y el nombre de la VLAN o el número de la VLAN. Después de hacer eso, vamos a retirarnos del modo configuración y vamos a utilizar el comando end o exit. Ahora se nos presenta el siguiente ejemplo. Tenemos las VLANs 10, 20 y 30 y la VLAN 99. Vamos a utilizar el comando, vamos a switch port mode trunk para hacer que las VLANs 10, 20 y 30 pasen al switch y se puedan comunicar entre ellas. Para lo que vamos a entrar primero en la interfaz Fast Ethernet 01, que va a ser la que vamos a asignar como modo troncal. Estando ahí vamos a utilizar el comando switch port mode trunk para hacer esto un puerto troncal. Utilizaremos el comando switch port trunk native VLAN 99 diciendo que este va a ser su puerto nativo, su VLAN nativa, perdón. Y vamos a utilizar el switch trunk allowed VLAN 10, 20, 30 y la 99 y vamos a salir. Esto nos permitirá que estas VLANs se puedan comunicar entre sí. Para restablecer el enlace troncal al enlace predeterminado, se utilizan también ciertos comandos de IOS de un switch Cisco. Entre estos tenemos los siguientes. Como siempre, ingresaremos al modo configuración global. De ahí ingresaremos al modo de configuración de interfaz para la SBI, que es la interfaz y la ID de la interfaz la que queremos restablecer. Ahora vamos a establecer el enlace troncal para permitir todas las VLANs. Este comando es el no switch port trunk allowed VLAN. Y restablecemos la VLAN nativa al valor predeterminado con el comando no switch port trunk native VLAN, lo que nos indica que estamos regresando a la VLAN nativa. Después de hacer eso, saldremos con el modo end o exit. Ahora presentamos un ejemplo del restablecimiento de un enlace troncal. Para esto utilizamos los comandos anteriores. Entramos al modo configuración global. Ya estando ahí utilizaremos el comando interface. En este caso la interfase que cambiaremos será la 01. Ya estando en la interfaz 01 utilizamos los comandos para restablecerlo a la VLAN nativa. Primero el no switch port trunk allowed VLAN y no switch port trunk native VLAN. Y salimos de este modo. Ahora para verificar los cambios utilizaremos el comando show interface 01 switch port. Podemos ver en lo remarcado en naranja que nos aparece que el access mode VLAN 1 está por default y que el modo trunking VLAN enable se encuentran todas nuestras VLANs. Ahora hablaremos sobre la verificación de configuración de un enlace troncal. Para verificar la configuración de un enlace troncal, podemos utilizar también ciertos comandos. En este estamos presentando un ejemplo en el que configuraremos como troncal el puerto Fast Ethernet 01. Como hemos visto con anterioridad, entraremos al modo configuración global.
marcamos que entraremos a la interfaz 01. Ya estando en la interfaz 01, activamos el modo Switch Port, modo Trunk. Seguidamente ponemos nuestra VLAN nativa, en este caso la VLAN 99. Y salimos de este modo. Ahora vamos a verificarlo con el comando Show Interface Fast Ethernet 01 Switch Port. Podemos ver en lo remarcado en naranja que nos aparece que el modo administrativo está como modo troncal. El modo operacional también nos aparece en modo troncal. El administrativo Trunking Encapsulation, tenemos el protocolo .1Q. De igual manera el operacional nos aparece el mismo protocolo. El Trunking Native Mode, tenemos la VLAN 99, que es la que hemos puesto como nuestra VLAN nativa, y esta también está fungiendo como nuestra VLAN administrativa. Y también nos muestra que todas nuestras VLANs están como VLAN. Introducción a DTP. Las interfaces troncales Ethernet admiten diferentes modos de enlace troncal. Una interfaz se puede establecer como troncal o no troncal, o esta puede negociar el enlace troncal con la interfaz vecina. La negociación de enlaces troncales entre dispositivos de red la maneja el protocolo de enlace troncal dinámico DTP. Solo funciona de punto a punto. DTP es un protocolo exclusivo de Cisco que se habilita de manera automática en los switches de las series Catalyst 2960 y 3560. Los switches de otros proveedores no admiten DTP. DTP no maneja la negociación de enlaces troncales solo si el puerto de switch vecino está configurado en un modo de enlace troncal. En la figura de la derecha se muestra la configuración predeterminada de DTP para los switches Cisco Catalyst 2960 y 3560. Esta es de tipo Dynamic Auto. En la interfaz Fast Ethernet 03 de los switches S1 y S3 se encuentra dicha configuración. Para habilitar los enlaces troncales desde el switch Cisco hacia un dispositivo que no admite DTP, se utilizan los comandos Switch Port Mode Trunk y Switch Port Non-Gotiate del modo de configuración de interfaz. Esto hace que la interfaz se convierta en un enlace troncal, pero sin que genere tramas DTP. En esta figura, el enlace entre los switches 1 y switch 2 se convierte en un enlace troncal. ¿Por qué? Pues porque los puertos del Fast Ethernet 01 de los switches S1 y S2 se configuran para omitir todos los anuncios del DTP. Así que aparece y permanece en modo de puerto en enlace troncal. Los puertos F03 del switch S1 y S3, por otra parte, se establecen como modo dinámico automático. Esto hace que el resultado de la negociación sea el estado de modo de acceso, lo que nos va a generar un enlace troncal que no esté activo. Al configurar un puerto para que esté en modo de enlace troncal mediante el comando Switch Port Mode Trunk, no hará que exista ambigüedad sobre el estado en que se encuentra el enlace troncal. Este se encuentra siempre activo. Con esta configuración será más fácil recordar en qué estado están los puertos de enlace troncal. Si se supone que el puerto es un enlace troncal, el modo se establece en un enlace troncal. Los modos de interfaz negociado. Estos modos se presentan en los switches Catalyst de Cisco. Se encuentran 5 modos principales: el Switch Port Mode Access, el Switch Port Mode Dynamic Auto, el Switch Port Mode Dynamic Disable, el Switch Port Mode Trunk y el Switch Port No Negotiate. El Switch Port Mode Access coloca la interfaz en un modo de enlace no troncal permanente y negocia para convertir el enlace en un no troncal. La interfaz se convierte en una interfaz no troncal independiente
de si la interfaz vecina es una interfaz troncal o no. El Switch Port Model Dynamic Auto hace que la interfaz pueda convertir el enlace en un enlace troncal. La interfaz se convierte en una interfaz troncal si la interfaz vecina se establece en modo de enlace troncal o deseado. El modo de Switch Port predeterminado para todas las interfaces Ethernet es Dynamic Auto. El Switch Port Model Dynamic Desirable hace que la interfaz intente convertir el enlace en un enlace troncal de manera activa. La interfaz se convierte en una interfaz troncal si la interfaz vecina se establece en modo de enlace troncal deseado o automático. Este es el modo de Switch Port predeterminado en los switches antiguos, como los switches de la serie Catalyst 2950 y 3550. Por otro lado, tenemos el Switch Port Mode Trunk, que coloca la interfaz en el modo de enlace troncal permanente y negocia para convertir el enlace en un enlace troncal. La interfaz se convierte en una interfaz de enlace troncal, incluso si la interfaz vecina no es una interfaz de enlace troncal. Y por último, tenemos el Switch Port Negotiation. Evita que la interfaz genere tramas DTP. Puede utilizar este comando solo cuando el modo de Switch Port de la interfaz es Access o Trunk. Para establecer un enlace troncal debe configurar manualmente la interfaz vecina como interfaz troncal. En esta figura se muestran los resultados de las opciones de configuración de DTP en extremos opuestos de un enlace troncal conectado a los puertos de un switch Catalyst 2960. Se configuran los enlaces troncales estáticamente siempre que sea posible. El modo de DTP predeterminado depende de la versión del software iOS de Cisco y de la plataforma. Para determinar el modo de DTP actual, se emite el comando Show DTP Interface, como se muestra en la figura. Problemas de direccionamiento IP de VLAN. Cada VLAN corresponde a una subred IP única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, estos no se podrán comunicar. Este es un problema que se hace muy frecuente, pero se resuelve muy fácilmente mediante la identificación de la configuración incorrecta y el cambio de la dirección de subred por una dirección correcta. En la figura de la derecha podemos observar que la PC1 no se puede conectar al servidor web TFTP que se muestra. Ahora en esta imagen podemos ver la verificación de la configuración de IP de la PC1. Este nos está enseñando un error en la configuración de redes VLAN. La dirección IP está mal configurada. La PC1 se configuró con la dirección IP 172.172.10.21, pero debería haberse configurado con la dirección 172.17.10.21 para que estos estén en la misma subred. Para solucionar este problema, como se muestra en la imagen, debemos entrar a las configuraciones de nuestra PC y cambiar la dirección IP por la dirección IP correspondiente, que es la 172.17.10.21. En la parte de abajo se muestra que la PC ya está conectando al servidor web TFTP, que se encuentra en la dirección IP 172.17.10.30. Esto quiere decir que ya estamos dentro de la misma subred que necesitamos. Las VLANs faltantes. Si todavía no tenemos una conexión entre los dispositivos de una VLAN, pero se descartaron los problemas de funcionamiento IP, vamos a presentar el siguiente diagrama para llevar a cabo la solución de dichos problemas. El primer paso es utilizar el comando ShowVLAN para verificar si el puerto permanece en la VLAN esperada. Si el puerto se asignó a una VLAN incorrecta, vamos a utilizar el comando SwitchPortAccessVLAN para corregir la permanencia de la VLAN. Utilizaremos el comando ShowMacAddressTable para revisar qué direcciones que se obtuvieron en el puerto determinado del switch y a qué VLAN se asignó ese puerto.
Como paso 2, si se elimina la VLAN a la que se asignó el puerto pasa a estar inactivo. Utilizamos los comandos show VLAN o show interface switch port. Para ver la tabla de direcciones MAC, volvemos a utilizar el comando show MAC address table, que nos mostrará las direcciones MAC que hemos estado utilizando. Problemas comunes en los enlaces troncales. En general, los problemas de enlaces troncales se deben a una configuración incorrecta. Al configurar VLANs y los enlaces troncales en una infraestructura conmutada, los errores de configuración más frecuentes que se presentan son 3. Incompatibilidad de VLAN nativa, incompatibilidad de modo de enlace troncal y que las VLANs permitidas en los enlaces troncales. ¿A qué nos referimos con esto? El primer punto, la incompatibilidad de VLAN nativa. Los puertos que se encuentran en el enlace troncal se configuran con una VLAN nativa que es diferente. Este error de configuración generará notificaciones de consola que provocarán que el tráfico de control y administración se dirija erróneamente. Esto representa un riesgo de seguridad. En el caso de la incompatibilidad de modo de enlace troncal, un puerto del enlace troncal se configura en un modo que no es compatible para enlaces troncales en el puerto peer correspondiente. Estos errores de configuración hacen que el envío de enlace troncal deje de funcionar. Y el último punto es cuando la VLAN permite enlaces troncales. En este punto no se actualiza la lista de VLAN permitidas en un enlace troncal con los requisitos de enlace troncal de una VLAN, de las VLANs actuales. Esto hace que el tráfico se envíe inesperadamente o que no se reciba ningún tráfico en el enlace troncal. Cuando detectamos los problemas de enlace troncal, casi siempre se desconoce la causa. Pero es el momento en el que comenzamos con la resolución de problemas, examinando los enlaces troncales para determinar si hay alguna incompatibilidad en las VLANs nativas. Si la incompatibilidad entre las VLANs nativas no es la causa de nuestro problema, pasamos a checar si hay una incompatibilidad en el modo de un enlace troncal. Si este tampoco fuera el caso, revisamos la lista de las VLANs permitidas en el enlace troncal y tratamos de solucionar el problema. Ataques a redes VLAN. Existen diferentes tipos de ataques a VLAN en las redes conmutadas modernas. La arquitectura de la VLAN siempre simplifica el mantenimiento de la red y mejora el rendimiento, pero también posibilita su uso indebido. Es importante comprender la metodología general detrás de estos ataques y los métodos principales para evitarlos. Entre los ataques más comunes a las VLANs tenemos el ataque de suplantación de identidad. En este tipo de ataque, el atacante aprovecha el hecho de que la configuración predeterminada del puerto del switch sea dinámica y automática. El atacante de la red configurará el sistema para suplantar su propia identidad y hacerse pasar por un switch. Esta suplantación de identidad requiere que el atacante de la red pueda emular mensajes por medio del protocolo 102.1q y DTP. Esto hará creer al switch que otro switch intenta crear un enlace troncal y el atacante va a poder acceder a todas las VLANs permitidas en el puerto de enlace troncal. Una manera para evitar este tipo de ataque es inhabilitar los enlaces troncales en todos los puertos, solamente dejando los que estamos utilizando realmente. En los puertos de enlace
de enlace troncal requeridos, vamos a inhabilitar la configuración DTP y se habilitarán los enlaces troncales de manera manual. Otro tipo de ataque es el ataque de etiquetado doble. En este ataque se aprovecha la forma en que funciona el hardware en la mayoría de los switches. Esto quiere decir que se realiza solo un nivel de desencapsulación del protocolo 102.1Q, lo que permite que un atacante incorpore una etiqueta 102.1Q oculta en la trama. Esta etiqueta va a permitir que la trama se reenvíe a una VLAN que no se especificó. Una característica importante del ataque con salto VLAN de encapsulado doble es que funciona incluso si se inhabilitan los puertos de enlace troncal, ya que generalmente un host va a enviar la trama por un segmento que no es un enlace troncal, y los atacantes con salto de VLAN de etiquetado doble implican los siguientes 3 pasos. En el paso 1, un atacante se encontrará en la VLAN 10. Por ejemplo, está etiquetado una trama para la VLAN 10 e inserta una etiqueta adicional para la VLAN 20. De ahí podemos ir al paso 2, en el que nos dice que el primer switch elimina la primera etiqueta y no vuelve a colocar otra, porque el tráfico nativo no se vuelve a etiquetar. Esto hace que la trama se reenvíe al switch siguiente, lo que da paso al paso 3, en el cual el segundo switch examinará la trama, observa la etiqueta de la VLAN 20 y la reenvía en consecuencia. Este tipo de ataques es unidireccional y solo funciona cuando el atacante se conecta a un puerto que reside en la misma VLAN que la VLAN nativa del puerto de enlace troncal. Para evitar este tipo de ataques, lo que hacemos es asegurar que la VLAN nativa de los puertos de enlace troncal sea distinta de la VLAN de cualquier puerto de usuario. De hecho, se considera una práctica recomendada de seguridad la utilización de una VLAN fija distinta de todas las VLANs del usuario como VLAN nativa para que todos los enlaces troncales 102.1Q en la red conmutada. Perímetro de pVLAN. Algunas aplicaciones requieren que no se reenvíe tráfico en la capa 2 entre los puertos del mismo switch, de modo que un vecino no vea el tráfico generado por otro vecino. En ese momento, el uso de las características de perímetro de VLAN privada o pVLAN, también conocida como puertos protegidos, asegura que no se intercambie tráfico de unidifusión, difusión o multidifusión entre estos puertos de switch. Las características de la función de perímetro de pVLAN serán las siguientes. Los puertos protegidos no reenvían tráfico a ningún otro puerto que también sea un puerto protegido, excepto el tráfico de control. El comportamiento de reenvío entre un puerto protegido y un puerto no protegido continuará normalmente. Los puertos protegidos se deben configurar manualmente. En esta figura se muestran las características con las cuales se configura la pVLAN. Primero tenemos que introducir el comando switch_port_protected en un modo de configuración de interfaz. Para habilitar los puertos protegidos vamos a utilizar el comando no_switch_port_protected del modo de configuración de interfaz. Ahora vamos a verificar la configuración de características del perímetro de la pVLAN utilizando el comando showInterface y la ID de la interfaz que deseamos observar. Switch port del modo de configuración global. Por último, tenemos las prácticas recomendadas para el diseño de una VLAN, es decir, las prácticas que debemos de seguir para que nuestro switch esté más seguro mediante
las VLANs, para evitar los ataques a las VLANs que hemos visto previamente. Para eso podemos hacer lo siguiente. Como primer punto tenemos que la VLAN Ethernet predeterminada es la VLAN 1. Entonces, para tener un poco más de seguridad, se recomienda configurar todos los puertos de todos los switches para que se asocien a una VLAN distinta de la VLAN 1. De igual manera, es muy recomendable separar el tráfico de administración y los datos de usuario. ¿Qué queremos decir con esto? Que la VLAN de administración, que es la VLAN 1, de manera predeterminada, se debe de cambiar a una VLAN diferente e independiente. De igual manera, todo el tráfico de control se envía por la VLAN 1. Por lo tanto, cuando se cambia la VLAN nativa a una opción distinta de la VLAN 1, todo el tráfico de control se etiqueta en los enlaces troncales de VLAN IEEE 802.1q. Otra práctica recomendada de seguridad de puertos es no utilizar los modos de puerto dinámico automático o dinámico deseado. Y por último, es muy aconsejable utilizar la VLAN separada para la telefonía IP y para los tráficos de datos.